Buenas noches, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y estamos en el capítulo número 11 de Romanos. En el capítulo 11 ya vimos el remanente de Israel la semana pasada y hoy vamos a ver la salvación de los gentiles. La palabra gentiles es una palabra que se traduce del griego al español como gentiles, pero realmente significa paganos. Paganos, una persona pagana, un impío, alguien que no conoce a Dios, eso es un pagano, un gentil, ¿verdad? Porque algunas personas puede ser que puedan confundir la palabra gentil con gentileza, una persona muy amable, muy buena, ¿verdad? Ese hombre sí es gentil, o sea, sí es caballero, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver gentiles con gentileza. Gentiles significa paganos o todos los que no son judíos, ¿de acuerdo? Nosotros somos cristianos, veníamos de los gentiles, de los paganos, porque nosotros no somos judíos, ¿de acuerdo? Bien, Pablo en el capítulo 11 había hecho varias preguntas, que si Dios había desechado a Israel para siempre, que si los había desechado a su pueblo, ¿verdad? Y habíamos visto que no, que Dios siempre se había guardado un remanente. Entonces, después de toda la explicación que él da en los primeros 10 versículos de ese capítulo, dice el versículo 11 del capítulo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El tema de hoy les decía que se llama la salvación de los gentiles. Pablo hace una pregunta acá, que si han tropezado los de Israel para que cayesen. Y usa la palabra tropezado y usa la palabra cayesen. Y hace una diferencia entre tropezar y caer. Israel había tropezado, pero ellos no habían caído. Dice, ¿han tropezado para que cayesen? No, solamente tropezaron, pero no para caer. En el sentido de ser removidos del propósito y del plan de Dios. Ellos no cayeron de ser removidos, de ser quitados, de ser eliminados, de que Dios los desechara para siempre, no. Si uno se tropieza, ¿qué pasa con un tropiezo? Uno se tambalea medio, pero sigue, no se cae. Uno se tropieza, pero sigue adelante. Pero si se cae, no puede continuar porque está caído. ¿Han caído los judíos y han quedado ya sin esperanza, en otras palabras? Y la respuesta de Pablo es tajante, dice, en ninguna manera. Esa frase, en ninguna manera, significa definitivamente no, tajantemente no. Es imposible que eso pase. También significa no, jamás. Pero, aquí hay un pero, por la transgresión, que la palabra transgresión significa desliz, desviación, error, ofensa, pecado o delito. Todo eso cometió a Israel como nación completa, ¿verdad? Ellos pecaron, se desviaron, ofendieron a Dios. Entonces, debido a esa transgresión de ellos, a esos pecados y a esa desviación que ellos tuvieron, ¿qué sucedió? Dice, vino la salvación a los gentiles. Gracias a que a ellos les pasó eso, nosotros recibimos el evangelio de la salvación. Gracias a que los judíos no le hicieron caso a Jesús, ni al apóstol Pablo. Nosotros los gentiles llegamos a conocer el evangelio. Y dice al final, para provocarles a celos. Y esto ya estaba escrito. Recordemos que estos capítulos, el 9, el 10 y el 11, son capítulos de profecía. ¿Qué significa? Que lo que estos capítulos dicen estaba profetizado que iba a suceder tal como sucedió.
No fue que sucedió ahí al azar o que Pablo se está inventando ahora el evangelio por alguna manera, se lo sacó debajo de la manga. No, ya estaba profetizado mucho tiempo antes. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21, voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. ¿Se acuerdan la Nueva Traducción Viviente? La que tenía el nombre de la fundación Casa Tyndale, el hombre aquel que había traducido la Biblia del griego al inglés, William Tyndale, ¿se acuerdan? Hablamos la semana pasada de él. Bueno, esa versión, que es la que ellos distribuyen, dice así en el versículo 32, 21 de Deuteronomio: ellos despertaron mis celos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Está hablando en Deuteronomio. Deuteronomio pertenece a la Torá, al Antiguo Testamento, o sea, a los judíos va dirigido esto. Entonces, los judíos despertaron mis celos, se podría leer. ¿Cuándo? Al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. ¿Se acuerdan? Recién salidos de Egipto se construyeron un becerro de oro. Ahora, ese yo es Dios, despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. La palabra insensato se traduce como gente que no piensa. Gente, vamos a ver, me gustaría usar una palabra más bonita, pero es gente tonta, ¿verdad? Y nosotros éramos así. Ahora no, ahora somos sabios y prudentes. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ha dado sabiduría y prudencia. Dice los Proverbios de Salomón, les recomiendo que se lo lea todos los días si es posible. Los Proverbios, el libro de Proverbios, para ir adquiriendo sabiduría, para ir adquiriendo conocimiento, prudencia, buen juicio. Saber pensar, saber analizar, mantener la boca cerrada cuando no se debe, saber pensar y hablar, mantenerse uno en el camino correcto, poder discernir entre lo bueno y lo malo, poder llevar buen consejo de parte de Dios para nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Bien, ahora Hechos 10:45, antes de leer Hechos, ¿qué había dicho Dios? ¿Qué dice Pablo, que había dicho Dios en el capítulo 11 de Romanos, versículo 11, al final dice, para provocarles a celos? Pablo está diciendo que eso había pasado porque Dios les iba a provocar a celos. ¿Cuándo dijo Dios que los iba a provocar a celos? En Deuteronomio. O sea, en tiempos de Moisés, 1400 o 1500 años antes de Cristo ya estaba escrito. Ahora, en Hechos, otra vez nos volvemos a los tiempos, despuesito nomás que Jesús resucitó y fue ascendido al cielo, en Hechos de los Apóstoles, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí está narrando cuando el apóstol Pedro va a casa de Cornelio. Vamos a ver si estamos bien. Cuando el apóstol Pablo va a casa de Cornelio, que el Espíritu Santo le había dicho, sí, efectivamente, que le había dicho que fuera con unos hombres que iban, que el Espíritu Santo lo estaba enviando. Al final, en el verso 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Recordemos que los fieles de la circuncisión son judíos, porque los judíos eran los que se circuncidaban. Y estos fieles eran personas fieles al evangelio, pero venían de los judíos. Sí se salvaban, pero estos son remanentes, unos pocos. Ellos habían venido con Pedro. Pedro era judío. ¿Por qué habían venido? Porque el Espíritu Santo le había dicho que fuera a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, un pagano. Dice que se quedaron atónitos. La palabra atónitos es que se quedaron sorprendidos.
se sorprendieron en gran manera de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que solamente ellos, que no había nadie más en toda la tierra a quien Dios se manifestara, solamente al pueblo de Israel. Y cuando ellos ven que sobre los gentiles se están pasando estas cosas, se quedan asombrados. Dicen, pero esos también. ¿Cómo? ¿No era solo para nosotros? No, ellos también. ¿Y para qué? Para provocarles a celos. Dice también el verso, Hechos 13:45. Hechos 13:45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? Los iba a provocar de celos. Y aquí dice que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, enojadísimos en gran manera. Estaban tan enojados que querían matar a Pablo. Ve al punto que los llevó el enojo, a querer matar a alguien. Y siendo Pablo judío, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, estudiado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, dice él, en Filipenses capítulo 3, si mal no recuerdo. ¿Y qué hicieron? Se llenaron de celos. ¿Se cumple la palabra? Sí. Hechos 17, un poquito más adelante, verso 4 y 5, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Algunos de quiénes? De los judíos. ¿Creyeron? Sí, iban creyendo, poquito a poco iban creyendo. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Vea que de los gentiles eran unos. Y de los griegos, estos griegos también son paganos, son gentiles. Y dice gran número. ¿Ven la diferencia? Y mujeres nobles, no pocas. Verso 5, entonces los judíos que no creían, porque habían judíos que sí habían creído, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Ociosos son vagos, gente que no tenía nada que hacer, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y eso de que procuraban sacarlos al pueblo no es que los querían sacar para que los vieran, era para que los apedrearan. ¿Qué dijo Pablo? Junto con Bernabé, Silas, Juan Marcos y otros, Timoteo, Tito y algunos otros con los que él andaba. Estos no quieren, nos vamos a los gentiles. Ellos sí quieren, nos han demostrado que sí quieren, que sí oyen, que sí escuchan, que sí creen. Y no pocos, muchos. En Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso es con autoridad, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Quiénes son vosotros ahí? Los judíos. A ustedes era necesario que se les hablase primero. Mas puesto que la desecháis, o sea, la desechan, no la quieren, la tiran por ahí, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. No la quieren, no hay problema, se la damos a los gentiles, y se llenan más de celos. Hechos 18, versos 5 y 6. En el 13:46 era Pablo y Bernabé. En el 18, 5 y 6 dice, y cuando Silas y Timoteo, dos de los que andaban con Pablo, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea, Pablo estaba evangelizando. Y se le juntan Silas y Timoteo junto con Pablo a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice, testificando a los judíos. ¿A quiénes? A los judíos. Que Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías que había sido prometido, pero ellos no creían. Verso 6.
Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿cuáles estos? Los judíos, les dijo, oiga lo que le dijo Pablo a los judíos, sacudiéndose los vestidos. ¿Por qué se sacudía los vestidos? Porque Jesús, en otra oportunidad, cuando había enviado a los discípulos de él, dijo, id a la ciudad y entrad en una casa. Si los reciben, denle la palabra y hablen con ellos. Y si no, sacudan el polvo de sus sandalias y sacudan todo de ahí y salgan, váyanse. Entonces esa cuestión de sacudir los vestidos significa yo me quito la culpa, yo no tengo responsabilidad sobre ustedes, ya nosotros vinimos y ustedes no quisieron. Algo así significa, ¿ok? Dice, sacudiéndose los vestidos les dijo, ¿qué les dijo? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Allá en otro pasaje del Antiguo Testamento, no me recuerdo exactamente si es Ezequiel, pero habla de los atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Los atalayas son los que están en las torres de vigía. Y esos estaban en esas torres y la palabra atalaya significa vigilante. Entonces, ¿qué hacía el atalaya? El atalaya tenía un cuerno de carnero, un chofar. Entonces, si venían enemigos, sonaba el chofar. Y entonces ponía sobre aviso a todo el pueblo. Pero si venían amigos, era un sonido diferente. Entonces el atalaya, ¿qué era lo que hacía? Advertir. Si los que están en el pueblo no hacían caso de la advertencia, venían los enemigos y los mataban, y el atalaya no tenía responsabilidad, él había avisado. Pablo está haciendo lo mismo. Y en ese pasaje del Antiguo Testamento dice, usted avíseles, parafraseado, no me acuerdo exactamente cómo es que dice, usted avíseles, si ellos te hacen caso, excelente, y si no, usted salva, la sangre de ellos no será sobre usted, o sea, usted no va a tener responsabilidad si ellos se mueren o se matan o lo que les pase. Entonces Pablo les dice, en este pasaje, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Otra vez se los vuelve a decir. Ahora, cuando Israel desecha, es que el evangelio llega a los gentiles, a los paganos, no antes. El evangelio, Jesús siempre dijo, vayan primero a los hijos de la casa de Israel. Yo no he sido enviado sino a la casa de Israel. Y fue a la casa de Israel, y fue a Israel, y fue a Judá, y fue a ellos a los que primero se les dijo. Pero después de que se les dijo a ellos y se les dieron todas las oportunidades habidas, y ellos desecharon, entonces ahora sí, vamos a ir a los gentiles. Nunca se le predicó a un gentil antes de que se le diera el mensaje a los judíos. Primero fueron los judíos porque así estaba escrito y así se cumplió. Y lo que está escrito se cumple a cabalidad 100% siempre. Por eso cuando nosotros escuchamos prédicas, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, creamos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Yo el domingo no le estaba creyendo al pastor. Yo el domingo estaba creyendo lo que la palabra de Dios dice por medio del pastor. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es cierto. Yo tengo mi Biblia abierta y estoy viendo y discerno y digo, sí, tienes razón, así es. Claro que sí, yo tengo que hacer esto, esto y esto, tengo que dejar de hacer aquello y lo otro, y tengo que procurar más la palabra. Ella es la que me nutre, la palabra es la que me llena a mí de sabiduría, de conocimiento, la que me da salida cuando tengo problemas, qué hacer, qué no hacer. Lo primero es orar y pedirle dirección a Dios, luego ir a su palabra y ver qué me dice Él en ella. Y muchas veces me dice, espérese, y me espero. En otras me dice, vaya, voy. ¿A dónde? Vaya. Y en el camino me va diciendo qué hacer. En otras ocasiones me responde, pero es de inmediato.
y otras no me las ha respondido. Pero sigo creyendo y confiando en Él. Entonces, ¿qué es lo que nos nutre? Decía el pastor, la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer yo con ese mensaje que Él dio? A nutrirme de la palabra de Dios y a leerla, escudriñarla y comerla todos los días. Pero algunos no lo van a hacer. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Eso es individual. Pero es palabra de Dios, por lo tanto se cumple. Amén. Entonces, nunca llegó el mensaje del evangelio a los judíos, a los gentiles antes que a los judíos. Fue hasta después de que ellos la desecharon. Llegó a nosotros, como dirían por ahí, plato de segunda mesa. Pero vaya platillo. Claro, ¿por qué? Porque el platillo que era para ellos me lo dieron a mí. Ya, y bendito Dios, yo con hambre y me llegan con semejante plato de vida eterna, claro que sí, inmediatamente. Y eso los provoca a ellos a celos. Recordemos que a Pablo se le llama el apóstol a los gentiles. Y el apóstol a los judíos es Pedro. El apóstol a los gentiles es Pablo. Y a los judíos es Pedro. Por lo tanto, nada que ver con el papado. Si fuera papa, sería Pablo el papa. No Pedro. Y si fue Pedro, pues de ahí, muy mal. Muy mal. Porque incluso hay solo una partecita. Hay una parte, no sé cuándo la inventaron, porque eso no fue al principio, sino ya fue mucho tiempo después, en 1700, 1800, no recuerdo ahorita, que dieron un dogma, no es doctrina, es dogma, que dicen que el Papa es infalible, o sea que el Papa no falla, que el Papa no se equivoca. Cuando dicen que el Papa es el vicario de Dios, significa que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Y el representante de Dios en la tierra sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, no Él. Ahora, hay un pasaje que dice que Pablo reprendió a Pedro en un momento. Entonces, ¿cómo es que no se equivoca? Usted cuando está con los judíos se comporta como un judío y hace todas las cosas como judío. Se van los judíos y queda solo con los gentiles, hace todas las cosas que hacen los gentiles, come con ellos, habla como ellos, vive como ellos, pero cuando vuelven otra vez los gentiles, vuelve otra vez, los judíos vuelve a ser otra vez judío. No, usted no puede ser así. Y dice que en esa hipocresía se llevó también a Bernabé. A Bernabé fue así. Y Pablo lo exhorta. ¿Y qué hace Pedro? Recibe la exhortación y acata. Un papa infalible, por favor. Pero eso era un comercial nada más. El propósito establecido por Dios era que la salvación sería para todos, tanto judíos como gentiles. Primero los judíos, porque son el pueblo de Dios. Para ellos es lo primero. Para ellos son las primicias, lo mejor, porque Dios los escogió. Pero a nosotros también nos invitó a la fiesta. Igualmente hoy, la salvación es tanto para judíos como para gentiles, para personas de todo el mundo, negros, blancos, chinos, rusos, ricos, pobres, letrados y letrados, de las tribus, de las ciudades, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, para todos. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Creen todos? No creen, pero es para todos, pero no creen. Entonces es para los que creen, esos sí van a recibir. Los que no creen, pues ahí no creen, están en su libre albedrío de escoger no creer. Recordemos que Romanos 9:4 dice que son israelitas, por eso para ellos es primero, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Para ellos era todo, de inicio, pero lo desecharon. Y el plato estaba servido, no se iba a desperdiciar, se lo pasó a los gentiles.
Y en la sabiduría de Dios estaba eso ya desde antes de la fundación del mundo, porque Él tenía conocimiento previo de que eso iba a pasar con Israel. Dios sabía que Israel lo iba a desechar, Dios sabía que Israel lo iba a crucificar, a Jesús, Dios sabía que Israel iba a ser ídolos y que todo lo que pasa, todo lo que está escrito en la Biblia, que iba a pasar con Israel, Dios ya lo sabía. Pero aún así los escogió. Por lo tanto, si sabía que iban a ser así, no los va a desechar porque Él ya sabía. Bien, entonces, nosotros también tenemos que recordar que hoy de los judíos hay un remanente. No todo el pueblo en su totalidad, el país de Israel en su totalidad, no todos están perdidos. No, hay un remanente de Israel, judíos que sí creen. Vamos a ver, Israel se creía la nación favorita, la nación privilegiada, la predilecta de Dios, ¿verdad? Y por esa razón ellos pisoteaban al resto de la gente, pisoteaban a los gentiles, a los griegos, a los paganos, a todo el resto de la gente. Incluso les llamaban perros, así les decían. ¿Se acuerdan la mujer que llegó a pedirle a Jesús que por favor sanara a la hija? Y le dije, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Por qué ella se dijo perrillos? Porque así los llamaban los judíos. Y en Apocalipsis también habla de perros. Somos nosotros los gentiles, pero ya no somos perros, ahora somos hijos de Dios, hijas de Dios, redimidos, lavados, santificados por la sangre de Jesucristo. Amén. De hecho, todo esto llenó más de celos a los judíos. Cuando a estos perros Dios les dio lo mismo que a ellos y se pusieron más celosos. Nos dio la salvación que era por medio de la fe a través de Jesucristo. Un judío nos dio la salvación a nosotros y ellos, siendo judíos, no la tienen. Más enojo, más chicha, les diríamos en Costa Rica, que les da. Y acá vemos todo el plan de Dios y su sabiduría. ¿Cómo llevó a cabo ese plan? Debido a lo que ya sabía que iba a suceder. Dios ya sabía. Todo lo sabe. Verso 12 dice, y si su transgresión, verso 12 de Romanos capítulo 11, y si su transgresión, ¿la transgresión de quién? De Israel. Su desliz, su desviación, su error, su ofensa, su pecado, su delito. Es la riqueza del mundo y su defección, o sea, su fracaso, el fracaso de Israel, la riqueza de los gentiles. Claro que nosotros nos hizo ricos, que ellos les fuera mal. Dice, pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Si a nosotros nos fue bien cuando Israel le fue mal, imagínense cómo nos va a ir a nosotros cuando Israel le vaya bien. Muchísimo mejor. Por eso nosotros debemos orar por esa nación, amar esa nación, pedirle a Dios por esa nación, no hablar tonteras ni cosas sin sabiduría. Gente que odia a Israel, diciendo que son cristianos y están en contra, o sea, no saben esto. No, esa es la nación privilegiada de Dios que Dios escogió y es de Él. Y Dios tiene un plan para ellos. Y nosotros tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Nosotros tenemos que pedir por el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que orar por ellos. Tenemos que bendecirlos. Lea Salmos. Tiene 150 capítulos. Ahí tiene bastantico para leer. Cómo Dios a través de Israel nos bendice a nosotros. Entonces, si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. ¿Qué le dice usted a su hijo o a su hija? Yo lo he hecho. Cuando me dice, papá, ¿será que me puedes comprar un juego de Legos que vale 50,000 colones? Igual, mi amor, ahorita el trabajo está... No hoy, ¿verdad? Si no me lo decía en otro tiempo, hace varios meses atrás. Digo, mi amor, el trabajo está flojo, no me estoy ganando mucho dinero y ahorita no puedo.
Pero en cuanto a papá le vaya bien, yo veo si puedo, pero ese no, porque es muy caro. Le puedo comprar otro más barato. Para los que nos oyen, hay un Lego de $100. Yo no puedo comprárselo, pero le puedo comprar uno de $10, de $15, de 7,000 colones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me decía Ian? ¿Qué me decía mi hijo? Papá, hoy le fue bien. Porque si me iba bien a mí, le iba bien a él. ¿Ve la sabiduría del niño? Bueno, ¿y nosotros? Que le vaya bien a Israel. Porque al irle bien a Israel, me va a ir bien a mí. Cuando usted se gana su dinero y todo lo demás, a sus hijos les va bien. Porque las mamás comparten con sus hijos, hasta se sacan, como dicen, el bocado de su boca para dárselo a su hijo. Entonces, nosotros los hijos debemos de pedirle a Dios que a nuestros padres les vaya bien. Que a las personas con las que nosotros nos reunimos y con los que nos rodeamos y con quienes compartimos les vaya bien, porque al estar bien ellos, vamos a estar bien nosotros. Pero igual por Israel, ¿de acuerdo? Verso 13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Aquí está hablando a los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Ahí lo dice Pablo, él lo remarca. Yo soy apóstol de los gentiles. Y eso también lo vemos en Hechos 22, 21. ¿Quién lo hizo a él apóstol de los gentiles? Hechos 22, 21. Dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, le dijo Dios, Jesús. Hechos 22, 21. Dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le dijo Jesús a Pablo. ¿Cuándo le dijo eso? Cuando él pasa por su conversión. En el capítulo, aquí estoy leyendo el capítulo 22. Él está relatando su conversión. Se la está relatando a alguien, o sea, él está contando cuando se convirtió. Ya este es Pablo relatando su conversión, pero en el capítulo 9, el que relata, el que escribe la conversión de Pablo no es Pablo, sino es Lucas, porque Lucas fue el que escribió Hechos. Entonces Lucas está escribiendo cómo fue que Pablo se convirtió, pero en el capítulo 22 es el mismo Pablo quien está relatando su conversión, y en ambos capítulos, en el 9 y en el 22, dice que Jesús le dijo, vete porque yo te voy a enviar a los gentiles. Entonces no es que Pablo se hizo apóstol. Al puro principio, en la primera enseñanza que dimos de Romanos, dice en el capítulo 1 de Romanos, dice verso 1, Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acá está dejando bien claro que él fue llamado por Dios para predicar el evangelio. Pablo no se hizo apóstol como se hacen apóstoles hoy la gente. ¿Qué pasa, hermano? Yo lo voy a declarar apóstol y entonces ahora usted es apóstol. Entonces yo llego y declaro apóstol al pastor. Y el otro domingo el pastor me dice, pasa, hermano, ahora yo soy apóstol, lo voy a declarar apóstol a usted. Y ahora los dos somos apóstoles. Y ya usted no me puede decir William, ahora me tiene que decir apóstol. Por favor, siervos inútiles. Seguimos. Y Pablo dice en el versículo 13 del capítulo 11 de Romanos, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Qué significa honro mi ministerio? Como Pablo se había ido a los gentiles, muchos judíos decían que Pablo no honraba su ministerio porque le hablaba a los gentiles paganos, creyendo que solo a los judíos tenía que hablarles.
No, usted lo deshonra porque al hablarle a ellos está deshonrando, porque Dios es el Dios de Israel, no es el Dios de los paganos. Entonces él dice, no, yo honro mi ministerio. Y ellos creían que Pablo no debía ni siquiera juntarse con los gentiles porque se contaminaban. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a la casa de Cornelio, que el Espíritu le dice, mata y come? Señor, nunca he comido nada inmundo, no llame inmundo lo que yo he santificado, refiriéndose a los gentiles. Ahí fue cuando Pablo reprendió a Pedro, de que Pedro andaba con los gentiles cuando andaban solo con Pablo, pero cuando venían otros judíos, ya Pedro no se juntaba con los gentiles para que los otros judíos no lo vieran a él juntado con gentiles. Mucho menos compartirles algo tan sagrado como el mensaje de Dios. Eso no cabía en la mente de un judío que no había entendido el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios respaldaba el ministerio de Pablo aún en medio de los gentiles paganos que sí creían. Oiga lo que dice Hechos 14:27. Grandes cosas ha hecho Dios entre los gentiles. Hechos 15:12. Grandes señales y maravillas había hecho Dios entre los gentiles. Hechos 15:14. Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para sí. Dios había escogido a Israel como pueblo para él, pero de los gentiles también, que somos la iglesia. Hechos 21:21. Pablo contó las cosas que por su ministerio había hecho Dios entre los gentiles. Entonces ya Dios estaba trabajando entre los gentiles y se estaban dando las evidencias, las señales de que los gentiles estaban creyendo porque el Espíritu de Dios se estaba manifestando y estaban siendo hechas señales, prodigios, maravillas, y ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. No era porque hacían ciertas cosas, no, eran porque eran llenos del Espíritu Santo. Y una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra es hacer payasadas en medio de un culto. Esas son dos cosas muy diferentes. Pero también hay un episodio donde Dios le habla a los gentiles. En Hechos 10, del 1 al 5, ahí está. Luego de que Pedro subió a orar a la azotea y tuvo hambre, le vino un éxtasis, estoy parafraseando, y vio animales de 4 patas, reptiles y aves. Todos esos eran animales impuros, de acuerdo a Levítico 11. No podían ser comidos, eran prohibidos para los judíos. Y tuvo un diálogo con Dios y Dios le dijo, mata y come. Pero Pedro le dijo que no comería nada inmundo. Y Dios le dijo que no llamara inmundo lo que Dios había limpiado 3 veces. Entonces le quedó claro la visión, pero aún no la entendía. Ahora, de Hechos capítulo 10, vamos a leer los versículos 19. Voy a leer algunos versículos ahí, brincándome unos y leyendo otros. 19. Después de esto que les dije, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Verso 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? El Espíritu de Dios. Verso 25. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué hizo Cornelio? ¿A quién adoró? A Pedro. Y el verso 26 dice: mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, a mí no me adore. Delante de mí, dice Pedro, no se arrodille y no me bese el anillo. Hay un hombre que dice que es papa y que Pedro era el primer papa y este sí recibe adoración y que le besen el anillo, pero Pedro no la recibió. ¿Por qué? Porque la adoración es solamente para Dios. Otro comercial. Verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Abominable es detestable. Es algo feo, horrible.
Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Ven? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya no hay judío ni griego, varón ni hembra, esclavo o libre. No, ahora todos somos iguales ante los ojos de Dios para creer en el Evangelio. Para llegar a ser hijos de Dios por creer en el Evangelio. Verso 43 dice: de este aquí es Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién daban testimonio todos los profetas? De Jesucristo. ¿Cuáles profetas? Los profetas del Antiguo Testamento. Todos. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice que los judíos que reciban, que los judíos que no, que todos los que creyeren, por eso es creyendo. Verso 44. Vamos a leer del 44 al 48 ahora. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, los judíos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Eso de que quedaron atónitos, asombrados, era porque creían que solo a los judíos les había dado Dios el privilegio de recibir eso, y se dieron cuenta que no. Esos paganos también recibieron cuando creyeron. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que nosotros no debemos excluir a nadie de que recibe el perdón de sus pecados por la predicación del Evangelio. Ya sea el drogadicto más malo del barrio, el borrachillo que tiene 58 años de tomar licor, la vecina gritona y mal hablada, la malhumorada y la chismosa del barrio. A ellos también debemos predicarles el Evangelio y no desecharlos jamás. No podemos desechar a nadie, decir: no, este ya no tiene perdón de Dios, a ese no le hablo porque ese... No. A ellos también, por ellos también murió Cristo. No sabemos los planes de Dios con esas personas. No lo sabemos. Hagamos nuestro trabajo y demos a la persona la oportunidad de oír el Evangelio, que es a lo que nosotros hemos sido llamados. De modo que Dios puede manifestarse con quien Él quiera cuando le predican el Evangelio y creen. No juzguemos nosotros que sobre estos sí, pero sobre aquellos no. Cuidado, porque nos vamos a llevar sorpresas. He aquí varias sorpresas. El pastor en la cárcel y ahora es pastor. Yo casi 15 años en drogas y hoy predicando el Evangelio. Si nos hubieran desechado a cualquiera de los dos, y aquí estamos. Alcoholismo, no sé cuántos años, gloria a Dios. Y no sé la historia de ustedes, pero probablemente tengan historia y cosas muy parecidas, pero aquí están, gloria a Dios, el resto. Y a usted también le rescató de una vida de pecado. Verso 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, dice Pablo. ¿Por qué quiere provocarlos a celos? Viendo que los gentiles están recibiendo toda la bendición
En la manifestación que era para ellos y que ellos no están recibiendo y los otros sí. Porque rechazaron. Entonces Pablo dice, yo quiero provocarlos a celos, porque al provocarlos a celos puede hacer que tal vez haga salvos a algunos de ellos. Ahora, ¿quién los iba a hacer salvos? Pablo, no. Pablo por la predicación del evangelio. Así como usted puede hacer salva a su vecina, a su vecino por la predicación del evangelio. Usted no la va a salvar, pero la predicación del evangelio que usted le lleve le puede traer la salvación que Dios ofrece a esa persona por lo que usted le predica. Entonces nosotros somos portadores de muy buenas noticias, debemos de dárselas a todos. Pablo levantó muchas iglesias, ¿cierto? Y obviamente eso llenó de celos a muchos judíos, pero también algunos judíos creyeron y los hizo salvos. No Pablo, sino entiéndase que por la predicación del evangelio de él, dijimos. Al oír, ellos entendieron y creyeron y fueron salvos por Dios por la predicación de Pablo. Verso 15. Dice, porque si su exclusión, o sea, hacerlos a un lado, es la reconciliación del mundo, entiéndase aquí, la reconciliación del mundo, los demás pueblos que no eran Israel. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Repite casi lo mismo que dijo antes. Si hacerlos a un lado nos reconcilió a nosotros con Dios, o sea, nos volvió a unir a Dios, ¿verdad? Porque ahora estamos unidos a Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa palabra paz es unión, eirene, es unión, tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Pues ya no hay pecado. Ya no hay pecado que haga separación entre Dios y nosotros. Al no haber pecado, estamos unidos. ¿De acuerdo? Si eso dice que si su exclusión fue la reconciliación del mundo, o sea, que el mundo se volviera a reconciliar con Dios, ¿qué será su admisión? O sea, cuando Dios los vuelva a recibir, sino vida de entre los muertos. O sea, va a dar vida eterna a todos y vida buena a los judíos y a todos los que creamos. Amén. Dice, porque si al hacer a un lado temporalmente a los judíos sirvió para que el resto del mundo se reconciliara con Dios. Eso fue lo que hizo. La oportunidad para nosotros. Romanos 11:15. Esa misma palabra, esa misma, en la Biblia, la palabra de España dice así, porque si el rechazo momentáneo, ¿rechazo cómo? Momentáneo, de los judíos, ¿se acuerdan que Dios no había desechado a Israel para siempre? De modo que este rechazo de Israel también es momentáneo, va a llegar un día en que ellos van a creer, pero todavía no. Dice, si ese rechazo momentáneo de los judíos ha servido para que el mundo vuelva a estar en paz con Dios, su readmisión no será como un volver de los muertos a la vida. Claro, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, todo el mundo. Pero al escuchar el evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el evangelio, pasamos de muerte a vida y ahora gozamos de vida eterna. Claro que es pasar de muerte a vida. Es como si Dios puso pausa a los judíos por un momento para traer y ofrecer la salvación a los gentiles, a nosotros los paganos, los que éramos gentiles y los que éramos paganos. Ahora somos cristianos, hijos de Dios. Recordemos que Dios sabe de antemano quién va a creer y quién no. Y Dios sabía que el pueblo de Israel como nación entera lo iba a rechazar, ¿cierto? Y mientras eso pasa, le llevaré el mensaje de salvación a los gentiles. Esa es la riqueza de la sabiduría de Dios. Tan sabio que dice, no, el plan está perfecto. Mientras eso está pasando, voy trabajando por este otro lado. Y de ese modo todo el mundo tiene la oportunidad de oír, entender y creer en el evangelio, para que la salvación fuera igual para toda la humanidad, sin hacer acepción de personas. Dios es maravilloso y así ideó el plan en su sabiduría. ¿Por qué? Porque Él ya sabía eso de antemano. Ahora, Dios ideó ese plan en la sabiduría de Dios. Pero ¿sabía que usted puede tener sabiduría de Dios?
Santiago 1.5, en la Nueva Versión Internacional dice, Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pídale, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para saber qué hacer, para saber qué no hacer, para saber cómo me muevo, cómo camino. La sabiduría de Dios casi que inmediatamente lo primero que le va a decir es, métase a la palabra. Métase a la palabra, empieza a escudriñar palabra, empieza a leer la palabra, empieza a meterse en la Biblia. Eso le va a dar mucha sabiduría porque la sabiduría está ahí. Pero yo quiero que me dé sabiduría y no abro la Biblia. Ya, y yo no sé, Dios puede mandarle sabiduría y ponérsela en la mente, pero de acuerdo a la palabra de Dios, Él no trabaja así. Debemos pedirle a Dios primero, siempre. ¿Qué significa? Que muchas veces andamos buscando el consejo del jefe, del suegro, del consuegro, del amigo, del conocido del barrio, del más famoso, del pulpero, del lechero. Al tipo del autobús, ahí nos topamos a alguien y le pedimos un consejo, no sabemos ni quién. No, Dios. A Dios primero. Y luego si Dios le dice, ok, vaya aquí o vaya acá, ya, o haga esto o haga lo otro, ya es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a equivocar, fijo, siempre. Al primero que debemos de ir es a Dios en oración y pedir dirección, y a partir de ahí, sí, ya Dios le puede decir a usted, haga esto, haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. Él va a decir qué hacer y confiemos en Él. Si nos responde, bendito sea Dios. Si nos responde sí, bendito sea Dios. Si nos responde no, bendito sea Dios. Si no nos responde, bendito sea Dios. Y si lo que nos responde no me gusta, bendito sea Dios. Y sigo confiando en Él. Verso 16 del capítulo 11 de Romanos, continuamos, dice, si las primicias son santas, esas primicias son Israel, los primeros, ¿verdad? También lo es la masa restante. ¿Quién es la masa restante? Nosotros los gentiles. Y si la raíz, que es Israel, es santa, también lo serán las ramas. Las primicias son santas. Las primicias son los primeros cristianos, quienes eran judíos. Sí, su conversión al cristianismo fue algo santo y bueno para la iglesia. Recordemos que todos los apóstoles y la mayoría de los autores de la Biblia, que escribieron los libros y las cartas de la Biblia, eran judíos. Y si convertirse si al convertirse estas personas que fueron los primeros fue bueno para los gentiles, cuánto mejor será cuando todo el pueblo crea. Imagínense que creyeron unos poquitos y el fruto para nosotros fue buenísimo. Imagínense cuando crean todos, el fruto para nosotros va a ser muchísimo mejor y para todos va a ser mejor. Verso 17, el capítulo 11 de Romanos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, estamos viendo el ejemplo de un olivo. Acá no tenemos olivo nosotros, pero imagínense una mata de café, por ejemplo. Pero los olivos tienen una particularidad de que cuando ya tienen mucho tiempo y son viejos, ya no producen. Entonces, en Israel, ¿qué hacen las personas ahí, los agricultores? Cortan las ramas y le injertan ramas de un olivo nuevito, pequeñito, y le injertan esas ramitas y vuelve a dar fruto otra vez. Porque el tronco alimenta las ramitas nuevas, pero al ser nuevas dan fruto y mucho. Entonces Israel nos hace a nosotros dar fruto. Nosotros somos las ramas injertadas. Somos nuevos.
pero el que nos alimenta es Israel, y el fruto que usted y yo estamos dando es gracias a que Israel nos alimenta. ¿Por qué nos alimenta Israel? Porque esto es lo que nos alimenta, la palabra de Dios. ¿Quién escribió esto? ¿A quién le dijeron esto? ¿A quién fue enviado esta la palabra? A Israel. Entonces ellos nos alimentan porque nos dejaron la palabra. Por medio de la palabra Israel nos alimenta a nosotros, proféticamente, por la palabra de Dios. Ellos no dieron fruto, pero nosotros estamos dando el fruto que sí tenemos que dar porque somos injertadas. Ahora, ellos fueron desgajados algunas ramas. ¿Cuáles ramas fueron desgajadas? Los que no creyeron. Pero aquí no está hablando de salvación. Que alguien fuera desgajado no significa que ya perdió la salvación, no. Sino que fue apartado, hecho a un lado temporalmente, para que nosotros demos fruto. Y esto les provoca más a celos. Y en el verso 18 dice, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes? Nosotros. No te jactes, no hables, ni siquiera pienses mal de Israel o los judíos. Eso es lo que significa no jactarse. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Fuimos injertados por pura gracia, por pura misericordia y amor de Dios, por medio de la fe que nos enseñó Abraham, de modo que nosotros no hicimos nada como para poder jactarnos. Ahora dice que evidentemente y lamentablemente algunos creyentes gentiles estaban tentados a pensar que no había futuro para Israel, que esta nación había rechazado el evangelio y que ahora había pasado a los gentiles. Entonces Israel estaba acabada, rechazada, desterrada, eliminada totalmente, que Dios los había escogido a ellos en su lugar, que nosotros, la iglesia, reemplazamos a Israel. No, eso no es cierto, jamás. Y ese tipo de jactancia se opone a lo que Pablo explica acá. No, Dios tiene un plan para la iglesia, para usted y para mí, pero tiene un plan maravilloso para Israel también. Amén. Verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, verso 20, fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿por qué? Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te levantes ahí, no saques pecho, no juegues de vivo, diríamos acá. No te creas el carga, no te creas el mejor, no, sino teme. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué hizo con las naturales que no creyeron? Las cortó. Y si a esas que eran naturales no las perdonó, dice, a ti tampoco te perdonará. ¿No te va a perdonar y vas a perder la salvación? No, no está hablando de salvación, sino que los que fueron desgajados significa que fueron los judíos incrédulos, pero ellos no fueron desechados totalmente, sino temporalmente, porque Dios tiene un plan para Israel, repetimos, y en un momento va a retomar a esa nación para cumplir su propósito. Pero todo esto va a hacer con Israel sin gentiles. Ahora, si nosotros dejamos de creer o no creemos, o en un momento dado dudamos, vamos a ser desgajados. Vamos a llevar una disciplina y después vamos a volver a ser traídos de nuevo porque somos hijos. Pero ¿para qué ir a llevarse una disciplina? No tiene sentido. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y aquí la palabra mira no es de ver con los ojos, es de poner atención, ir un poco más allá. Es de mirar profundamente, conocer profundamente, poner atención, concentrarse, amén. ¿En qué? En la bondad y la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente con los que cayeron, o sea, los que no creyeron. Pero la bondad para contigo, que has creído.
si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, Dios es bueno, ¿cierto? Muy bueno, pero también es estricto. ¿Sí o no? Dios es justo. Dios es amor, pero también es justo. Dios perdona, pero también castiga. Corrige, claro, disciplina. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque por ahí andan también algunas líneas de pensamiento de que Dios es amor, de que Dios es bondadoso, de que Dios es misericordioso, y solo esas partes toman la bondad, pero no hablan de la severidad, de lo que va a hacer Dios con el pecador que no se arrepiente, castigo eterno. Y de eso no le dicen a la gente, pero Pablo dice, ve a las dos partes, ve el balance, no te puedes ir de un solo lado, hay un balance, ¿ok? Recordemos que esos pasajes que somos cortados no está hablando de salvación, porque la salvación la tenemos segura, una vez que hemos creído, ¿verdad? Pedro negó a Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Tropezó o cayó? Tropezó. Judas traicionó a Jesús. ¿Tropezó o cayó? Cayó. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué Pedro tropezó? Porque después regresó. Pero el otro cayó porque no regresó. Entonces no es lo mismo tropezar que caer. Empezamos diciendo. También tenemos que entender la comparación entre la palabra bondad y severidad. La palabra bondad es benignidad, algo bueno. Severidad es riguroso, estricto. Entonces Dios es bueno, pero también es riguroso, es estricto. Muchas veces se presenta, decíamos, solo al Dios de amor, pero no al Dios que disciplina. Se presenta al Dios que provee, pero no al Dios santo. ¿Por qué? Porque, ay Dios, provéame, déme, tráigame. Pero no ando en santidad. Me porto peor que un pagano. Me porto como que si fuera un impío. ¿Por qué? Porque solamente pienso en el Dios que provee, pero no me dicen que Dios es santo y que quiere que yo sea santo como Él es santo. Se presenta al Dios sanador, pero no al Dios que demanda obediencia. Venga por tu milagro, que Dios quiere sanarte, pero no obedecen. Entonces solamente presentan un lado. Ustedes han cocinado tortillas, ¿verdad? ¿Qué pasa si la tortilla solo se cocina por un lado y se la sirven? ¿Cómo sabe? Sabe feo, sabe mal, está mala, ¿no? Las monedas, ¿cuántos lados tienen? ¿La Biblia cuántos testamentos tiene? Dos. Todo, casi todo tiene dos lados. Entonces, ¿por qué? Porque es un balance. Dios es bueno, pero también Dios es un Dios severo, que no va a tolerar la indisciplina, no va a tolerar la desobediencia. Dios no va a tolerar la falta de santidad. Dios no va a tolerar el que fabrica pecados, el que practica el pecado. Todo eso lo va a castigar. Entonces sepamos que Dios es así, para que no nos vayamos solamente de un lado, sino saber que también hay otra parte que tenemos que cuidar. A Dios lo tenemos que conocer en todos sus atributos. En todos sus atributos. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar para concluir. Amén, si Dios quiere, dice Santiago. Padre, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en tus planes, en tu sabiduría, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que eres un Dios sabio por excelencia. Tenías ya, Señor, trazado el plan de que el rechazo de los judíos iba a traer la salvación a nosotros, los que éramos gentiles, y ahora somos hijos tuyos, Padre, por la predicación del Evangelio que hemos oído, que hemos entendido y que hemos creído, Dios. Gracias te damos, Señor,
porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, en quien podemos confiar todas las cosas de nuestra vida, Señor. Y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, porque somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder llamarte Padre, de poder saber, Señor, que tenemos a quien acudir todo el tiempo que necesitemos, que tenemos tu palabra, Señor, para poder conocer más de lo que tú quieres y deseas para nuestra vida, que tenemos en ella sabiduría, Señor, en los proverbios, que tenemos mucha alabanza para ti, Señor, en los salmos, que tenemos, Señor, a principios de vida, como en Efesios, Dios, en el mismo Romanos, en Gálatas, Señor, y en otras cartas del apóstol Pablo, Señor, que tenemos la historia de tu Hijo Jesucristo en los evangelios, Señor, y cómo se dio todo, Señor, de que estaba escrito en los profetas y en la ley de Moisés, y cómo todo se ha ido dando, Señor, exactamente tal y como está escrito, Padre. Por eso sabemos que nuestra fe no está fundada, Señor, en sabiduría humana ni en cosas que no tienen sentido, Señor, sino que tu palabra nos ha hecho tener esa fe en ti, Dios, la cual no falla. Y sabemos y creemos que hemos creído en el Dios vivo. Y que un día, Señor, tú vendrás por nosotros, por tu iglesia, para llevarnos a vivir para siempre contigo. Y por eso te damos muchas gracias, Dios. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a donde nos dirigimos, Señor, y que nos bendigas hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.